Comenzamos con la clase número 21, un tema eminentemente técnico, cuál es el de corriente alterna. En este momento ya hemos visto la síntesis que ha hecho Maxwell, tenemos el resumen perfecto del electromagnetismo, las 4 ecuaciones fundamentales que gobiernan todo, y vamos a dedicarnos en este momento a cubrir este tema, que en realidad es una consecuencia necesaria también de las ecuaciones de Maxwell, y fundamental para todos nosotros, pues es la manera en la que en el mundo se transmite la energía eléctrica. Como siempre, la portada intenta hacer un resumen de los contenidos fundamentales. Lo tenemos a Nikola Tesla, bastante difundido su nombre por su participación fundamental en la decisión de transmitir la energía eléctrica en forma alternada, como veremos. Tenemos una cosenoide que representa este régimen, este tipo de régimen llamado alterno. Y tenemos la relación de Euler, porque lo que vamos a ver en esta clase fundamentalmente es cómo los circuitos eléctricos se comportan frente a fuentes eléctricas cuya variación en el tiempo obedece a una cosenoide como esta. Vamos a ver qué pasa cuando el circuito es resistivo puro, cuando es capacitivo puro y cuando es inductivo puro. Y vamos a ver que luego, en un caso general, en un circuito en el que tenga de las 3 componentes, en diferente medida cada una, veremos cómo la situación se complica, pero aplicando un método complejo, el método de los fasores, que es un método transformado, que requiere que vayamos al plano complejo y que manejemos funciones de variable compleja, veremos cómo, aplicando este método, podemos resolver circuitos de corriente alterna con la misma simplicidad con la que se resuelven ecuaciones algebraicas. Bueno, el centro de esta clase gira en torno a la generación de la corriente alterna. La corriente alterna es muy simple de generar. Vemos aquí un dispositivo elemental con 2 imanes permanentes. Este imán de la izquierda ofrece su cara norte o su polo norte, mientras que el de la derecha ofrece su polo sur. Por lo tanto, sabemos que habrá líneas de campo magnético que vayan de la izquierda hacia la derecha. Y si en el intermedio se coloca un rotor como este, que puede tener bobinado a su través un solenoide, cuya área elemental sea la que se está viendo en color azul allí, con n vueltas eventualmente de espiras que permanentemente puedan estar disponibles a través de estas escobillas. Fíjense, el solenoide comenzaría, por ejemplo, por esta escobilla o borne, iría por el eje, daría todas las vueltas que fueran necesarias, las n vueltas que fueran necesarias, y regresaría por aquí, por esta otra escobilla o borne, y entonces entre estos 2 puntos podremos permanentemente, aunque este implemento esté rotando a una cierta velocidad angular, podremos tener una cierta diferencia de potencial que ya mismo podemos deducir. Si aplicamos la ley de Faraday, sabemos que todo circuito que rota en presencia de un campo magnético genera un flujo magnético variable en el tiempo. En efecto, el flujo magnético a través de este cuadro valdrá el campo magnético B que exista en esta zona por el área A. En este caso el área A sería simplemente, por tratarse de una bobina de área rectangular, el producto de A por B, por el número de vueltas que definen en realidad el número de áreas eficaces que son atravesadas por este campo magnético, y por el producto escalar en realidad entre el campo magnético y el área. Una vez que nosotros definamos el sentido de circulación positivo, sabremos por la regla de la mano derecha cuál será la normal consecuente con esa convención, y luego entre el ángulo que se forma instantáneamente entre el campo magnético que existe y la normal de este solenoide, sale el coseno, que en rigor será de una cierta cantidad, de un cierto ángulo, que en virtud de que esto ahora
rota a una cierta velocidad omega constante, podemos reescribir como omega por t más una cierta fase delta. Faraday nos anticipa que si este flujo tiene derivada, va a generarse en algún lugar del camino que sea borde de este área una FEM inducida que será igual a la oposición de esa variación temporal de flujo magnético. En este caso, si nosotros derivamos esta cantidad, observamos que lo único que depende del tiempo es la función coseno de omega t más delta, por lo tanto toda esta parte de aquí permanece constante y la derivada del coseno de omega t más delta es directamente omega por el seno de la función omega t más delta con signo cambiado. Ese signo cambiado cancela el signo menos que lleva la ley de Faraday aquí, por lo tanto entonces tenemos que la FEM inducida de un circuito rotante en presencia de un campo magnético como este nos da directamente proporcional al número de vueltas, proporcional a la frecuencia angular con la que rotará, proporcional al campo magnético y al área eficaz del solenoide, por la función senoidal de omega t más una cierta fase delta. Esta fase delta, en rigor, ¿qué es? Es el ángulo inicial que tendría respecto de cierta referencia este rotor al comenzar a girar. Vamos a ver que normalmente esta fase no nos reporta mayor interés en estos primeros momentos que estamos estudiando este tema. Si nosotros queremos resumir, en lugar de escribir todo esto, a toda esta cantidad la podemos llamar epsilon sub 0, y entonces ahora la FEM inducida será una cierta función cosenoidal, también esto es arbitrario, jugando con la fase que agreguemos aquí en esta función, podemos expresar cualquier función en términos de un coseno. Por lo tanto, ahora tenemos una fábrica de FEM inducida de tipo cosenoidal. Algunos detalles para que nos pongamos de acuerdo, o para recordar, mejor dicho. Esta cantidad la vamos a llamar amplitud pico, es la máxima señal, la máxima tensión inducida que puede aportar este generador. Recuerden que va a depender del número de vueltas, de la velocidad angular y de la intensidad del campo magnético y del área, razonablemente. Este término que acompaña al tiempo es la frecuencia que se mide en Hertz. Recordemos que el argumento del coseno no tiene unidades, o si se quiere, se especifica en radianes, y este término será la fase inicial que se expresa en radianes. Vamos a ver que toda función sinusoidal, lo vamos a ver con un poco más de detalle más adelante, tiene un cierto valor de amplitud eficaz, que es simplemente el valor pico dividido por la raíz de 2. Aproximadamente es el 70% del valor pico. A eso nosotros lo llamamos amplitud eficaz. Y finalmente concluimos con que ahora este generador especial, en lugar de tener su símbolo como el de las FEMS que veíamos en los circuitos de corriente continua, le podremos asignar este símbolo circuital que nos marca claramente que es un generador de formas sinusoidales. Cuando hablamos de sinusoidal puede ser coseno o seno, es indistinto eso en todo caso después se aclara, y veremos que es usual representar a la FEM como una función epsilon del tiempo, pues ahora la función en rigor es una variable del tiempo, y también es usual marcar uno de los dos extremos con un signo positivo que indicará que ese es el borne vivo, el borne que tiene una señal que está variando entre un valor máximo y mínimo, dependiendo de cómo sea esta función, dejando el otro extremo, por convención, igual a 0 volts. Es lo que se conoce como el neutro del generador sinusoidal. Bueno, la señal típica tendrá una forma como esta. Hemos arbitrariamente escogido la función coseno, simplemente porque es más cómodo para trabajar. En este caso, la función coseno de omega t más delta. En este caso, esta gráfica es la gráfica de la función coseno de omega t, porque si nosotros nos fijamos en t igual a 0, tiene su valor máximo. Así que este sería el caso de una expresión como esta, donde la fase
fuera igual a 0. Recordamos que entre puntos homólogos se define temporalmente el período, que es igual a 2pi, sobre la frecuencia angular. Algunos datos interesantes. Aquí tenemos un mapa de cuáles son los valores estándar que los diferentes países del mundo han elegido para distribuir energía. Vemos que en Argentina tenemos 220 volts como tensión eficaz. Es este valor al que mencionábamos en la filmina anterior, ese valor pico sobre raíz de 2, 220 volts, la tensión eficaz. Vemos, por ejemplo, que en América del Norte mayoritariamente se utiliza la mitad, es decir, valores de tensión eficaz de 110 volts. Vemos un caso curioso, el de Brasil, que tiene en ciertos estados tiene hasta 3 sistemas de tensión, pasando por 110 volts, como en Estados Unidos o Canadá, 220 volts como en Argentina y alrededores, pero también en algunos lugares utilizan 127 volts como tensión eficaz, pero mayoritariamente en el mundo se elige tensiones alrededor de los 200 a 240 volts de tensión eficaz. Nos llevamos la sorpresa tal vez que, dado que la tensión eficaz es 220 y que la tensión eficaz en rigor es el valor pico sobre raíz de 2, recuerden, dividir por 1,41, que es la raíz de 2, es aproximadamente hablar del 70% del valor pico. Vemos que en rigor nuestros 220 volts eficaces equivalen a una senoidal de amplitud pico de 311 volts. La frecuencia a la que se transmite en Argentina es de 50 Hz. Recordemos que Hz es 1 sobre segundo. No confundir con omega, que es la frecuencia angular. En el caso de Brasil, por ejemplo, la frecuencia es un poquitito mayor, es 60 Hz, 60 ciclos. 60 ciclos por segundo. En general, lo decíamos, el generador de corriente alterna se lo simboliza de esta manera. Se enfatiza con esta senoide aquí el hecho de que es un generador de tensión alterna. Cuando hablamos de alterna es sinónimo de régimen sinusoidal. El borne que lleva el signo positivo es el borne vivo, el borne que tiene siempre tensión, y el otro es el neutro, es el que siempre vale 0 volts. Y en general, vemos que por lo general a la fase esta delta se la toma como igual a 0 y nos quedamos simplemente con omega por t. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar cómo responde cada uno de los elementos esenciales que conocemos nosotros hasta aquí, las resistencias, los capacitores y los inductores, a un régimen de tensión alterno o sinusoidal. Veamos el caso resistivo puro. Esto puede ser, por ejemplo, una cocina eléctrica, puede ser una plancha, puede ser un calefactor, ¿sí? Un circuito específicamente y únicamente formado por un cierto valor de resistencia, es conectado a este generador de corriente alterna y vamos a ver que todo lo que ya sabemos de circuitos de corriente continua podemos extrapolarlo a este caso. Lo que vamos a decir es que en algún momento del tiempo, cuando este borne es más positivo que el neutro, es más positivo que 0 volts, será lógico que trate de impulsar cargas en este sentido. Por lo tanto, proponemos que habrá una cierta corriente y sub R del tiempo que tratará de circular en sentido horario. Esa corriente, al querer circular en sentido horario, genera una caída de potencial sobre la resistencia más positiva de este lado que de este lado, de valor V sub R, y será también una función del tiempo. Sabemos que las resistencias son gobernadas por la ley de Ohm. Por lo tanto, esta caída de tensión en la resistencia V sub R será igual al valor de la resistencia por la corriente que circula a su través en función del tiempo. Si el generador vale un cierto valor pico epsilon 0 por coseno de omega t, podemos entonces nosotros ahora, en virtud de que la diferencia de potencial de generador coincide con la diferencia de potencial sobre bornes de la resistencia, equiparar esta cantidad con esta parte de la igualdad.
De esa manera, entonces, diremos que la corriente que circula a través de la resistencia fácilmente será calculada como epsilon 0 sobre el valor de resistencia por coseno de omega t. Es razonable pensar que si en todo momento se verifica la ley de Ohm, entonces ahora si la tensión es una función del tiempo de forma cosenoidal, la corriente deberá ser igualmente una función del tiempo cosenoidal, pero obviamente en valores de corriente y con una amplitud ligada con una corriente también. En este caso vemos la amplitud que tendrá la corriente vale la amplitud pico del generador sobre el valor de resistencia. Otra cosa que vemos es que ahora si graficamos en un mismo par de ejes la tensión alterna del generador, simbolizada aquí como esta cosenoide en rojo, y la corriente que circula por el circuito, simbolizada con esta cosenoide azul, fíjense que tiene una amplitud totalmente diferente, porque en rigor estas dos cantidades, estas dos curvas no son comparables, pero sí es muy representativo graficarlas en un mismo gráfico para poder ver, por ejemplo, que ambas curvas parecen estar en fase. Es decir, cuando la tensión de generador es máxima, la corriente es máxima. Pero más aún, cuando la tensión de generador es máximamente positiva respecto del valor neutro, el valor de 0 volts, el valor de tensión que siempre habrá de este lado del circuito, la corriente es máximamente positiva. Mientras que cuando la tensión de generador es máximamente negativa respecto del 0, respecto de este 0 volts, la corriente será igualmente máximamente negativa. Los cruces por cero ocurrirán en el mismo momento, porque lógicamente cuando el potencial en este punto valga cero, la diferencia de potencial entre estos dos puntos será cero y no hay razones para pensar que pueda circular corriente. ¿Qué pasará si ahora queremos alimentar un circuito puramente capacitivo? Por ejemplo, podría ser, cada vez se utilizan menos, pero podría ser, por ejemplo, un tubo fluorescente de esos comunes con los que se suele o se solía iluminar grandes oficinas o lugares. Bueno, pues ahora el generador, estamos en un régimen alterno, ahora hay una función temporal, ahora no hay razón para pensar que no habrá circulación de corriente por aquí. ¿Por qué? Pues ahora, en virtud de lo que vimos con la ley de Ampère corregida por Maxwell, las funciones, al ser variables en el tiempo, jamás llegan a estabilizarse. Por lo tanto, podemos plantear que cuando en algún momento este punto es más positivo que 0 volts, la corriente ahora del capacitor tratará de circular en este mismo sentido horario. Podemos tratar de pensarlo, si quieren, en forma análoga a lo que pasaba en el caso anterior de la resistencia. Esa corriente ahora I sub C del tiempo, cuando trate de circular en este sentido, hacemos la aclaración, la corriente no puede pasar de este punto a este punto, pues aquí siempre hay un circuito abierto. Pero ya sabemos, por lo que hemos visto antes, que podemos de todas maneras modelizar este problema como si hubiera una corriente que circula a través del capacitor que deja entre bornes del capacitor una caída B sub C, que ahora también será una función del tiempo. La ley fundamental que gobierna el comportamiento capacitivo viene dado con esta ecuación. La caída de potencial sobre bornes de capacitor, B sub C, es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente a través del capacitor. La caída en todo momento del generador coincide con la caída sobre bornes del capacitor, pues recordemos estos dos son tramos de cables ideales, no hay caídas en estos tramos. Si entonces la caída en bornes de capacitor coincide en todo momento con la tensión del generador, entonces ahora de nuevo podremos equiparar este término con lo que en realidad vale la tensión epsilon del tiempo, epsilon 0 por coseno de omega t. Ahora, cuando tenemos esa igualdad, si yo ahora quisiera averiguar el valor de corriente como la función del tiempo, lo que hay que hacer de esta ecuación es derivar miembro a miembro para poder despejar la corriente sub C. Cuando hacemos eso, los detalles se los dejo a ustedes, llegamos a la conclusión de que la corriente que va a circular en este circuito vale ahora
el valor pico del generador dividido una cantidad 1 sobre omega c por el coseno de omega t más pi sobre 2. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Sabemos que al querer calcular la corriente tenemos que derivar esta parte de la expresión. Derivar esta parte de la expresión es derivar E del tiempo. Derivar esta expresión, en definitiva, es hacer epsilon 0 por omega, que sería la derivada del argumento, por menos seno de omega t. Pero en lugar de escribir menos seno de omega t, lo que vamos a hacer es escribir su equivalente en términos del coseno. Pueden ir a las tablas y consultar, pero verán que menos seno de omega t es igual a escribir coseno de omega t más pi sobre 2. Cuando ahora hagamos la gráfica, fíjense, veremos nuevamente la tensión de generador, es la curva que está en color rojo. Vemos que la corriente ahora en este circuito va a comportarse como muestra la curva en azul. Por empezar, vemos que esto es una gráfica, rápidamente podemos estar de acuerdo en que esta es una gráfica de la función menos seno de omega t, es lo que decíamos hace unos segundos. Pero bueno, también podemos ver que esta curva es como si fuera una función coseno retrasada 90 grados hacia la izquierda. De ahí que podemos recordar ese fenómeno que ocurre según el cual cuando uno en el argumento suma pi sobre 2 es equivalente a que la función se desplace en esa cantidad hacia la izquierda. De hecho, si yo pudiera haber graficado otros pi sobre 2 de esta función, es como tener una función coseno que empieza por aquí atrasada a 90 grados. No se grafica, pues no tenía sentido físico, pues no vamos a esperar una corriente si todavía no habíamos empezado a medir una cierta tensión. Pero bueno, una vez que uno grafica la tensión del generador con la corriente, en este caso de este circuito capacitivo, observamos que la corriente va a tener un valor máximo, dado ahora por el valor de capacidad, pero también acompañado por la frecuencia de trabajo. Esto es algo nuevo para nosotros. Por primera vez aparece la frecuencia. Pero fundamentalmente lo que vamos a ver es que la corriente ahora del capacitor está adelantada en pi sobre 2 respecto de la tensión en bornes del capacitor. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Fijémonos que la curva en azul, por ejemplo, miren, llega al valor mínimo 90 grados antes de lo que lo hará la función del generador. Y luego, por ejemplo, llega a un cruce por cero 90 grados antes de lo que lo hará el generador. Y llegará al valor máximo 90 grados antes que lo que lo hará el generador. Es decir, claramente la corriente por este circuito capacitivo está adelantada en 90 grados respecto de la tensión. Muchas veces, en muchos libros verán, y a veces es mucho más razonable, en lugar de decir que la corriente está adelantada pi sobre 2 respecto de la tensión, decimos que en rigor lo que ocurre es que la tensión está retrasada pi sobre 2 respecto de la corriente. Pero eso es por una cuestión meramente de tipo causal, en el sentido de que nosotros no podemos pensar en una función que se adelanta, una consecuencia que se adelanta a una causa. Son discusiones filosóficas que no cambian la comprensión de este tema en este momento. Pero digamos por ahora que cuando lo que estamos alimentando es un capacitor, observamos que la corriente ahora y la tensión sobre el capacitor están desfasados en pi sobre 2. Por último, analicemos el caso inductivo, como puede ser, por ejemplo, el caso de un motor o de cualquier otro, un transformador eventualmente, cualquier elemento que tenga una inductancia. Nuevamente, en algún momento ahora, este borne será más positivo que 0 volts y en ese caso la corriente tenderá a circular en sentido horario, generando una caída, como hemos visto ya por ley de Faraday. Cuando la corriente intente ingresar por este borne, genera entonces a una oposición faradayana más positiva de este lado que este lado, y esa es la caída en bornes de inductor. La ley de Faraday, que es la ley que gobierna al
al dispositivo inductivo, nos dice que esta caída V sub L del tiempo es igual a la inductancia por la derivada de la corriente que atraviese el inductor o la inductancia. Entonces ahora, nuevamente, en virtud de que la caída en el generador en todo momento coincide con la caída en bornes del inductor, otra vez vamos a poder decir que si nuestro generador es del tipo epsilon 0 por coseno de omega t, ahora esta cantidad es igual a la caída B sub L, con lo que entonces ahora tenemos que esta función, el generador, es lo que es igual realmente a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Para despejar la corriente, lo que haremos ahora será integrar la función del generador epsilon 0 por coseno de omega t. De nuevo, los detalles se los dejo a ustedes, pero veremos que, o pueden comprobar, que la corriente ahora por el circuito valdrá epsilon 0 dividido por la frecuencia de trabajo y L, es decir, dividido por omega L, y ahora esto nos va a dar un coseno que está escrito ya en términos de coseno como de omega t menos pi sobre 2. En rigor, otra vez, para encontrar la corriente sobre el inductor, lo que hay que hacer es la integral de este lado de un coseno. Hacer la integral de coseno, sabemos que da 1 sobre omega por seno de omega t. Pero en lugar de escribir seno de omega t para poder manejar siempre la misma función cosenoidal, vemos que es exactamente lo mismo que poner a la función coseno de omega t con el argumento restando en pi sobre 2. Cuando vemos la gráfica, todo queda mucho más claro. Podemos darnos cuenta que si el generador entonces ahora, como siempre, se grafica en rojo, como está marcado aquí, vemos que ahora la corriente que circula por el inductor, primero se parece a la función sinusoidal, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo recién desde el punto de vista matemático. Pero por otro lado, también podemos pensar que si nosotros hubiéramos puesto el 0 aquí, sería como haber tenido de aquí en adelante una función coseno. Pues entonces ahora, escribir coseno de omega t menos pi sobre 2 es equivalente a haber escrito la función coseno y haberla corrido hacia la derecha en pi sobre 2. La amplitud, en este caso, vuelve a quedar en función de la frecuencia de trabajo y, por supuesto, del valor de inductancia. Y ahora, otra vez, encontramos que para el caso inductivo, la corriente por el inductor y su caída de potencial no están en fase, se encuentran desfasados en pi sobre 2. Y en este caso, lo que vemos es que la corriente es la que está ahora retrasada en pi sobre 2 respecto de la tensión de generador. Podemos hacer ahora un pequeño resumen muy simple si analizamos lo siguiente. En el caso resistivo, es muy lógico que la tensión y la corriente estén en fase, pues la resistencia es simplemente eso, es un simple parámetro y la ley de Ohm establece una proporcionalidad entre tensión y corriente. Por eso es lógico pensar que cuando el circuito es puramente resistivo, no hay un desfasaje entre tensión y corriente. En el caso capacitivo, la corriente, es decir, la carga en función del tiempo, primero debe llegar, aunque esto lo haga muy rápido en la realidad, pensémoslo en cámara lenta, la carga debe llegar a la placa, acumularse, generar el campo eléctrico y que ahora haya de luego como consecuencia una diferencia de potencia entre las placas. Por lo tanto, de ahí podemos sacar la idea, el argumento, para razonar por qué se dice que la corriente sobre un circuito capacitivo está adelantada respecto a la tensión, o que la tensión del capacitor siempre estará retrasada respecto de la corriente. Pues primero debe llegar la carga a la placa, y luego, si quieren, la consecuencia es que aparece un campo eléctrico que genera la diferencia de potencial. Remarco que esto sucede prácticamente instantáneamente, pero sirve como argumento. En el caso inductivo,
lo que está sucediendo es que se está dando lugar permanentemente a la ley de Faraday. Por lo tanto, en el momento en el que yo quiero hacer circular corriente, para eso sucede, para cuando la tensión es máxima, en ese momento la corriente no puede circular, no puede circular, pues la diferencia de potencial que se induce es exactamente igual y contraria a la del generador. Por eso, cuando la tensión es máxima, la corriente es nula. A medida que las derivadas van variando, la corriente entonces comienza a establecerse y comienza a darse esta relación según la cual ahora la corriente del inductor está siempre retrasada respecto a la tensión. ¿Qué podemos utilizar como argumento para razonar esto? Bueno, pues la ley de Faraday lo que nos dice es que en el momento de que quiere circular una cierta corriente, se opone, aparece en oposición, por conservación de la energía, una cierta fe inducida. Por lo tanto, es lógico pensar que la corriente está trazada respecto de la diferencia de potencial sobre bonos del inductor. Bueno, ¿qué va a pasar si yo tuviera ahora un circuito, un caso general, en donde haya algo de resistencia, algo de inductancia y algo de capacitancia? En este caso, este circuito es conocido como circuito RLC serie, pues son los tres componentes conectados uno a continuación del otro, con lo cual hay una única corriente que va a circular a través de todos ellos. El circuito es de una sola malla, y si nosotros ahora queremos escribir esa ecuación, lo que diremos es que en algún momento en el que este punto sea más positivo que el neutro, recuerden que ahora esto es un generador que permanentemente varía su diferencia de potencia respecto del neutro. Por eso es necesario y práctico establecer esta condición de que en algún momento cuando este punto es más positivo que este, bueno, pues la corriente entonces en ese momento será de circulación como está marcada aquí, de circulación horaria, y estas serán las caídas sobre cada uno de los elementos. Y en virtud de la segunda ley de Kirchhoff o la ley de mallas, veremos que la caída del generador menos la caída en la resistencia, menos la caída en el inductor, menos la caída en el capacitor, todo esto como función del tiempo, en todo momento, eso es igual a cero. Si reemplazamos ahora por cada uno de las leyes que gobiernan las caídas sobre la resistencia, el inductor y la capacidad, o la capacitancia, llegamos a una ecuación de este tipo, donde vemos que el término R por I del tiempo es el término que viene por la ley de Ohm, lo que representa a la resistencia. El término que va con la derivada en la corriente es el término de Faraday, es el término que representa al inductor, y el término que lleva a la integral es el término que representa al capacitor. Por lo tanto, esta es una ecuación íntegro-diferencial, que si la queremos trabajar como ecuación diferencial, nos llevará a una ecuación diferencial de segundo orden. Si resolvemos esta ecuación diferencial de segundo orden, encontraremos aquella función, ¿cuál? La función I de t, que satisface esta condición, esta ecuación. Y eso en rigor será todo lo que matemáticamente necesitamos hacer para resolver el circuito. ¿Qué ocurre? Que existe un método transformado, un método que nos fuerza a trabajar con el plano complejo, que tiene su dificultad, pero que nos da una simplicidad y una rapidez y un análisis conceptual mucho más profundo. ¿Bien? Y es el método que vamos a ver a continuación. O sea que a partir de este momento, hasta aquí lo que hemos visto es el análisis de los componentes circuitales para cuando el régimen es sinusoidal o alterno. Lo que vamos a ver ahora es un método matemático que nos va a permitir, luego de haberlo entendido bien, nos va a permitir resolver con una gran simplicidad circuitos como este y circuitos incluso más complicados. En líneas generales, ya lo van a ir viendo, cada vez que en un circuito aparece un inductor o un capacitor, la ecuación diferencial aumenta en un orden. Por lo tanto, si yo hubiera tenido aquí un segundo inductor, esta ecuación hubiera sido una ecuación diferencial de tercer orden. Y ya resolver una ecuación diferencial de tercer orden no es tan simple, y pensemos que esto podría ser un circuito más complicado con más de una malla, con lo cual tendríamos un sistema de ecuaciones diferenciales. Pues el método que vamos a ver a continuación permite resolver tanto un circuito de 2, 3 y en líneas generales n componentes inductivos o capacitivos, prácticamente con la misma simplicidad.
Lo que vamos a proponer es un método transformado, se lo conoce como método transformado, que cambia las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo por ecuaciones algebraicas en el dominio complejo. Este método lo que hace es cambiar el concepto que tenemos de derivada y de integral por simples productos o divisiones por una cierta cantidad compleja. El gran problema es entender el método, que es un método que ocurre o que se desarrolla en el plano complejo Z, en el plano Z. Descansa sobre la siguiente expresión, según la cual toda sinusoide en el tiempo, en el campo real, puede ser representada en el campo complejo, en el plano complejo, Z, mediante lo que llamamos fasor, que es una exponencial compleja. Una exponencial compleja es una función exponencial cuyo exponente es imaginario. En este caso vemos que hay una relación que al principio parece bastante similar, aunque también a la vez confusa, pero vemos que el exponencial del fasor, que está acompañado por j, que ahora vamos a ver quién es j, les adelanto que es la unidad imaginaria, lo que han conocido en matemática como i, es decir, la raíz de menos 1. Aquí nosotros vamos a llamar j para no confundirla con la corriente. Esta cantidad es el argumento de la función cosenoide en el dominio del tiempo. Y vemos que la amplitud de la cosenoide en el dominio del tiempo, en el dominio del campo real, mejor dicho, coincide con la amplitud de esta cantidad compleja que llamamos fasor. Bueno, hay una relación directa de uno a otro. El fasor es un vector que en realidad, como veremos, guarda información de fase. De ahí el nombre fasor. Es la conjunción de la palabra fase con la palabra vector. El fasor es una exponencial compleja cuya proyección en el eje de los reales permanentemente, vamos a ver, representa a la función cosenoide. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es que la exponencial compleja es una función de variable compleja que tiene una característica única, que es periódica y de periodo 2pi en el plano complejo. Lo que nos permite hacer esta afirmación es la llamada relación de Euler, según la cual la cantidad e a la unidad imaginaria que llamamos j por el argumento x, esto es un número complejo, cuya parte real será el coseno del argumento, y la parte imaginaria, fíjense, la parte que acompaña a la unidad imaginaria, j para nosotros, recordemos que j es la raíz de menos 1, decíamos que la parte imaginaria será el seno del argumento. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tomamos la parte real de esta exponencial compleja, siempre va a darnos el coseno del argumento de esa exponencial. ¿Cuál es la propuesta del método de los fasores, del método transformado de los fasores? La propuesta es asignarle a una señal temporal en el campo real epsilon 0 por coseno de omega t más una cierta fase delta, una equivalencia total en el plano complejo z con lo que llamamos fasor, que es epsilon 0 por e a la j por omega t más delta. ¿Por qué decimos eso? Porque permanentemente, o mejor dicho, esto estará bien siempre, esta equivalencia será correcta siempre que si tomamos la parte real del fasor, tenemos a la señal temporal en el campo de los reales. De hecho, de nuevo, calcular la parte real del fasor es calcular la parte real de epsilon 0 por e a la j omega t más delta. Pero la parte real de esta expresión es directamente epsilon 0 por la parte real de esta exponencial compleja. Y la parte real de la exponencial compleja es coseno del argumento omega t más delta. En efecto, vemos que la parte real entonces del fasor es la señal temporal
en el campo de los reales. Como veremos a continuación, y lo marcamos como un consejo, como una idea, el fasor es un vector que en el plano complejo rota permanentemente a la velocidad angular omega, tiene entonces, por lo tanto, periodo 2pi, y su proyección permanente sobre el eje de los reales siempre nos va a dar la función coseno del argumento. Otra manera de decirlo, si nosotros tenemos ahora una cierta función epsilon 0 por coseno de omega t más delta, si la queremos graficar, será una señal cosenoidal de amplitud más menos epsilon 0, de periodo t, tal que será igual a 2pi sobre omega, y en este caso hemos dibujado, ya que tiene aquí una cierta cantidad de delta positiva, es equivalente a tener la función coseno desplazada hacia la izquierda en la cantidad delta. ¿Cómo se verá un fasor en el plano complejo? Hasta aquí es la función matemática expresada en el campo de los reales. El fasor que representa a esta cosenoide será un vector cuya amplitud será la amplitud máxima de la cosenoide, que rota a omega veces por segundo en el plano complejo. Fíjense, estamos graficando el plano complejo que tiene en las abscisas el eje real y en las ordenadas el eje imaginario. Y que en t igual a 0, en t igual a 0 estábamos aquí, pero el plano complejo en t igual a 0 corresponderá con un vector que tiene una cierta fase delta. Fíjense que si nosotros aquí hacemos, tanto en este lado como en este lado hacemos 0 a la variable tiempo, lo que nos queda de este lado es esta cantidad, es la fase. Para poder entender un poco más de qué se trata esto, veamos la siguiente animación. Lo que vamos a hacer ahora es graficar la proyección sobre el eje real del plano Z, del plano complejo, de este fasor que inicialmente ahora está aquí totalmente proyectado sobre el eje real, y ahora vamos a ver que comenzará a rotar a omega veces por segundo en el plano complejo Z, y aquí vamos a ir graficando en este eje y hacia abajo, en esta dirección, vamos a ir graficando la proyección en todo momento del fasor sobre el eje real. Fíjense lo que ocurre. A medida que el fasor va rotando, va generando una función cosenoidal. Veámoslo de nuevo. Este es el concepto, yo creo, más claro y simple, y es el más importante de los conceptos que tenemos que tratar de entender para poder seguir adelante con este método transformado. Entender que ahora un vector que rota en el plano complejo, en su parte real, está representando permanentemente una función cosenoidal. O sea, que una función compleja como esta, epsilon 0 por e a la j omega t, en su proyección sobre el eje real, es una función cosenoidal epsilon 0 por coseno de omega t. Vemos ahora cada uno de esos momentos, todos juntos, para que lo puedan ustedes después pensar y reafirmar. Me parece que es mucho más instructivo verlo como la animación que se vio anteriormente. En este momento tienen infinidad de videos que explican de muchas maneras mucho más interesantes cómo es la dinámica del fasor, pero lo que tenemos que tener en cuenta hasta acá es que el fasor es un vector rotante en el plano complejo que representa en todo momento en su proyección sobre el eje real a una función cosenoidal. Hasta aquí es la presentación de una entidad matemática. Ustedes estarán pensando, ¿por qué tenemos que aprender esto? Bueno, fíjense qué curiosidad y qué ventajas en realidad vamos a empezar a encontrar en trabajar con un fasor. Si nosotros tenemos un fasor definido como, no lo dije antes, pero lo digo ahora, matemáticamente a los fasores se los representa con una letra en mayúscula que coincide con la letra que tenga en el plano real.
con un sombrerito, con una senoide encima, que indica precisamente eso, que es una cantidad compleja y que es un fasor. Entonces aquí lo que estamos viendo es que está el fasor F, que es igual a una cierta cantidad F0, una amplitud pico, por E a la J omega T. Recordemos, J es la unidad imaginaria para nosotros ahora. Fíjense qué pasará si yo calculo la derivada ahora de un fasor, porque esto no deja de ser una función del tiempo. Está mapeada en el plano complejo, pero es una función del tiempo. ¿Podemos hacer la derivada del fasor F respecto del tiempo? Sí, será derivar esta expresión. Derivar esta expresión será escribir este término, esta cantidad F0, y hacer la derivada de la exponencial, pero la derivada de la exponencial es la derivada del exponente, el exponente es j omega t, su derivada es j omega, es la derivada del exponente por otra vez la función de la j omega t, es decir que esto vuelve a ser, esto será, j por omega por la amplitud pico f0 por e a la j omega t. Si reacomodamos, vemos que se vuelve a generar aquí la cantidad fasor f. Por lo tanto, la derivada del fasor parece ser igual al fasor, pero multiplicado por la cantidad fija j omega. Y si yo quisiera hacer su integral, pues entonces hacer la integral de un fasor será hacer la integral de una exponencial. Hacer la integral de la exponencial será su amplitud pico, que es independiente aquí, por la exponencial e a la j omega t sobre todo lo que está en el exponencial que no es la variable t, es decir, sobre j por omega. Así que la integral del fasor f es el mismo fasor, pero ahora dividido por la cantidad j omega. Vemos que en rigor, derivar un fasor equivale a multiplicar por la unidad imaginaria e integrarlo es equivalente a dividirlo por esa unidad. Y esa unidad, j, ya veremos que es equivalente a agregar, a adelantar o a atrasar a este fasor, a este vector rotante, exactamente en la cantidad pi sobre 2. ¿De dónde viene esa cantidad? Bueno, pues el fundamento es, de nuevo, es la relación de Euler. Si e a la jx es coseno de x más j seno de x, entonces ahora si hacemos que x valga pi sobre 2, en realidad e a la j pi sobre 2 será el coseno de pi sobre 2 más j por el seno de pi sobre 2. Como el coseno de pi sobre 2 es 0, pero el seno de pi sobre 2 es 1, vemos entonces que cuando nosotros simbolizamos e a la j pi sobre 2, en realidad eso es igual a, de este lado, j, la unidad imaginaria. O dicho de otra manera, que j, la unidad imaginaria, en el plano complejo, es equivalente a e a la j pi sobre 2. Si ustedes recuerdan, el módulo de e a la j de pi sobre 2, el módulo vale 1, pero la fase vale pi sobre 2. Así que multiplicar por j es equivalente a sumar pi sobre 2. Y dividir por j es equivalente a restar pi sobre 2. Entonces, realmente, cuando uno deriva un fasor en el plano complejo, lo que está haciendo es calcular el fasor omega por f, pero ahora tiene una amplitud diferente, por supuesto, es omega veces más grande, pero ahora, además, adelantado en fase en pi sobre 2. Mientras que cuando uno integra el fasor, ahora tendremos un fasor que va a estar dividido por la frecuencia angular, pero atrasado en pi sobre 2. Gráficamente debe quedar más claro. Aquí en rojo mostramos el fasor genérico f. Su derivada será este fasor que vemos aquí en azul, que será lógicamente mayor, en virtud de que esta cantidad siempre va a ser, en líneas generales, mayor a la unidad, va a ser mayor en amplitud que la amplitud del fasor, pero va a estar 90 grados adelante. Mientras que si yo ahora también grafico la integral del fasor, la integral de fasor será tal vez con una amplitud menor, porque va dividido por omega, pero atrasado 90 grados. Quiere decir entonces que calcular derivadas e integrales de un fasor es muy simple en el plano complejo, pues la derivada del fasor va a ser otro fasor adelantado 90 grados y la integral del fasor será otro fasor atrasado 90 grados, por supuesto escalado cada uno de ellos por o dividido respectivamente la cantidad omega.
Lo más interesante también de esto es que ahora estos tres fasores, el fasor, su derivada y su integral, coexisten en el plano, los podemos ver muy fácilmente, y si ahora además permitimos que la frecuencia omega haga lo suyo, estos tres fasores estarán rotando permanentemente a omega veces por segundo en el plano complejo, siempre guardando esta relación de fase uno con otro. Por eso entonces la cantidad fasor son vectores que guardan relación de fase. Vamos a llegar hasta aquí en esta primera clase, pero lo que quiero presentar, lo que quiero dejar planteado es que ahora fíjense cómo nuestra ecuación íntegro-diferencial o ecuación diferencial de segundo orden, cómo puede transformarse si nos la llevamos al plano complejo y ahora reemplazamos, lo vamos a ver en la próxima clase, pero ya podemos plantearlo. Trabajar con esta ecuación, llevándosela al plano complejo, es equivalente a decir que ahora cada una de las funciones temporales va a tener su réplica o va a tener su equivalente en un respectivo fasor en el plano complejo. Si estas cantidades son todas de las formas una cierta amplitud por coseno de omega t, pues entonces tendrán en su representación compleja fasores de la forma esa misma amplitud por e a la j omega t. Entonces, si yo ahora digo que este generador va a tener como respuesta un fasor epsilon t en el plano complejo, y la corriente en cada uno de los casos va a estar representado por un fasor corriente, que será una cierta cantidad fija por e a la j omega t más una cierta fase eventualmente, ahora nosotros podríamos reescribir la ecuación. Repito, lo vamos a hacer con más detalle en la próxima clase, pero fíjense, ya estamos en condiciones de entender que esta ecuación en el dominio del tiempo puede ser reescrita en el plano complejo, como se ve aquí, en donde lo que vemos es que el término de la resistencia es exactamente igual al producto de la resistencia por el fasor corriente. Ahora hemos cambiado la función I de t por el fasor I. El término de la ley de Faraday que representa la inductancia es ahora L por la derivada de la corriente, pero la derivada de la corriente es el mismo fasor corriente por la cantidad J por omega. Por lo tanto, ahora L por la derivada de la corriente es igual a J por omega por L por el fasor corriente. En tanto que el término capacitivo ahora será el fasor corriente dividido J por omega y dividido por C, pues es lo que manda esa relación. Si yo ahora concluyo reemplazando a la función E de t por el fasor tensión de generador, luego ahora lo que tengo ahora es una ecuación algebraica. Fíjense, aquí no hay derivadas ni integrales porque ya están implícitas. Solo tengo ahora una relación algebraica en donde el fasor corriente en cada uno de estos términos aparece libre y donde ahora yo podría reacomodar, podría sacar factor común el fasor corriente, como marco aquí, saco factor común al fasor corriente, que queda multiplicado por el término de la resistencia, el término que ahora va a representar el inductor, el término que representa al capacitor, y todo esto ahora multiplicado por el fasor corriente es igual al fasor tensión de generador. Fíjese con qué naturalidad yo puedo despejar ahora el fasor corriente diciendo que es el fasor tensión dividido toda esta cantidad que, cuidado, es una cantidad compleja que tiene parte real y tiene parte imaginaria. Si reacomodamos y somos prolijos, podemos decir que este cociente de números complejos se reescribe como el fasor tensión dividido el número complejo R más J por la cantidad omega L menos 1 sobre omega C. A esto veremos en la próxima clase, que lo llamamos impedancia compleja del circuito RLC. Y lo más interesante de todo es que una vez que hemos planteado y resuelto en el campo complejo cuánto vale el fasor corriente, tomando la parte real, encontraremos la solución en el tiempo, es decir, encontraremos I de t. Esto lo hemos hecho como una primera aproximación, es solamente una presentación en donde lo que hemos gastado de tiempo fue dedicado más a entender cómo es que una función cosenoidal es representada en el plano complejo por una exponencial compleja, y donde vemos que en realidad ahora
todos los circuitos van a poder ser reescritos en el plano complejo, lo cual exige una concentración y un esfuerzo mayor, pero con la gran consecuencia de que ahora resolver estas ecuaciones es tan simple como resolver una ecuación algebraica. Finalmente lo que vamos a obtener es un fasor, y ese fasor, al tomar en nosotros la parte real, encontraremos la función temporal que es solución del circuito. Vamos a llegar hasta aquí en esta primera clase. Les agradezco como siempre la atención prestada y los espero en la próxima clase. Nuevamente, gracias por la atención prestada.